La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Siempre contenta de poder transmitir el programa, de poder compartir con ustedes las maravillas del Señor y sobre todo esta palabra que nos levanta, que nos aclara el camino, que nos ilumina el alma, que nos da deseos de vivir y que nos enfoca, aleluya, hacia cuál es la verdadera realidad. ¿Cuál? Que Dios nos ama. No importa lo que esté pasando, Él nos ama, Él está con nosotros, Él nos va a seguir guiando y pronto viene a buscar su iglesia. Así que lo que vivamos, vivámoslo celebrando la salvación y la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, buscando conocerle cada día más y buscando llenarnos cada día más y más de Él. Estamos en una época donde más que nunca debemos agradecer a Dios al haber enviado a su Hijo al mundo a salvar a la humanidad. Se ve bien simpático el bebé en el pesebre, pero no fue nada de fácil. Toda la trayectoria de esa pareja para dar a luz un niño en una aldea en Belén, y menos, yo me imagino Jesús destronarse allá en el cielo y meterse a todo el proceso humano de la concepción, del nacimiento, de la crianza, para luego llegar a ser, aleluya, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador y aquel que da su vida y que cruentamente muere en una cruz para resucitar y de esa manera garantizarnos a nosotros la vida eterna. Porque en una época como esta en que todo se pierde, en que uno ve que nada es estable ni constante, en que todo es como tan pasajero, qué bueno es tener algo seguro, qué bueno es saber que Dios nos ama, que lo que Él nos ha dado en Cristo es eterno y que no hay nada que pueda separarnos de ese amor e impedir que la meta final se cumpla, que es irnos a morar con Él, aleluya. Obviamente solamente nosotros mismos si renunciamos a este camino, pero yo creo que el que conoce de verdad al Señor jamás le deja, porque no hay experiencia más extraordinaria, humanamente hablando, que a la de experimentar el amor y el poder de Dios, el tener un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, una experiencia de conectarse con el Dios eterno. Esto es algo difícil de explicar, pero es maravilloso. Yo te invito en esta Navidad a buscar una experiencia con ese que nació, que no se quedó bebé, sino que se convirtió en aquel que dio su vida por ti, por mí, por toda la humanidad, y ahora está a la diestra de Dios, ayudándonos, preparándonos para ese encuentro final con Él, donde estaremos eternamente con Él. Aleluya. Cada vez que pongas una bombillita, recuerda que es porque Jesús es la luz del mundo. Cada vez que cantes una canción, recuerda que es porque hay que darle alabanza a Dios por el envío de su Hijo. Y todo lo que hagas en Navidad, todo lo que te comas, piensa que el pan de vida se encarnó. Y que por eso hacemos todo lo que hacemos en Navidad. Porque hay gente que vive tan desenfocada en Navidad y cree que son vacaciones y cree que son días festivos comunes. No. Estamos celebrando el amor de Dios, la encarnación del Hijo de Dios y la esperanza de salvación por la fe en Él. Así que no dejes que te distraigan y no dejes que pasen estas fiestas sin tú renovar tu corazón y darle una oportunidad a Dios para que levante y guíe tu vida en un nuevo camino. Aleluya. Hoy, como siempre, tenemos un invitado especial y en esta ocasión está con nosotros el hermano Jesús Rodríguez. Me río porque como lo conozco por Chuito, pues se me hace difícil verlo con todos sus títulos, con toda su preparación, porque es un hombre diverso, es un hombre súper bien preparado, y yo no voy a mencionar esas cosas ahora, que él mismo nos diga en todas aquellas disciplinas y áreas de trabajo en las que está preparado y que está realizando, y una transición que viene ahora pronto
para él, me imagino dirigida por el Señor, y de esta manera podamos conocerles como compañero del ministerio que es, como empleado del Centro Cristiano Discípulos de Cristo en Puerto Rico, y como hombre súper preparado para servir en el reino y más allá del reino. Así que vamos a conocerlo. Te voy a decir Jesús para que se oiga más propio. Dios te bendiga, Me Jesús. puedes decir Chuito, no hay ningún problema. Bienvenido al programa. Qué bueno tenerte aquí. Mi privilegio estar aquí, finalmente. Ay, Después después de tanto intentos. insistir, te llegaste. Sí. Muchas Pues, situaciones de vida, ¿verdad? Que fueron ocurriendo, pero aquí estamos. sí, de todo eso nos cuentas un poco, pero Sí. primero arranca. ¿Quién es Jesús Rodríguez? ¿En qué tipo de hogar te criaste? ¿Cómo llegaste al Señor? ¿Y cómo Él te ha dado todos estos logros maravillosos que te ha dado? La verdad es que nos sentimos inmerecedores, Ujú. porque ciertamente pues somos recipientes de la gracia del Señor. Crezco en un hogar donde sí teníamos pues la tradición católica como Ajá. parte arraigada a nuestra familia desde los Pero abuelos y desde... practicante, porque Sí, gente que dice, practicante. En éramos el esto, caso pero- mío, Ajá. interesante porque fue mi mamá, Ujú. creció en el catolicismo, sin embargo se mantenía un poco al margen. Ajá. Iba en ocasiones especiales y resulta que en una ocasión ella me enlista en una clase de catecismo. Ajá. ¿Tú eres su único hijo o tenías? No, somos 3 hijos. Ajá. Yo soy el menor de todos, así que El yo bebé. fui el último. Yo fui el último que llegó, así que crecí, interesante también, crecí Ujú. entre adultos. Así que desde muy niño yo estaba con todos mis primos, mis hermanos mayores que yo, y de alguna manera pues llevo algo de esas trazas de las generacionales, que aunque Ajá. soy generación X, tengo unas trazas de baby boomer Ajá. en la De la manera, ¿no? influencia. En la influencia, Ajá. claro, en la influencia musical, a veces en el pensamiento, y disfruto plenamente el poder compartir con las diferentes generaciones. Yo me puedo sentar con taza de café en mano, Ajá. feliz de la vida, tener cualquier tipo de conversación con cualquier generación. Eso es una de las cosas que disfruto mucho de mi vida, Qué el bueno. asunto intergeneracional. Crezco ahí, mi madre me enlista en esas clases y yo comienzo a tener inquietudes interesantes porque estando allí y mirando hacia atrás cómo el Señor va llevando a uno, porque creemos que en las tradiciones cristianas el Señor se manifiesta de diferentes maneras, y allí el Señor se revelaba a mi vida dentro de lo que yo estaba recibiendo. Interesante porque un tío mío se entusiasmó tanto que yo estuviera tan envuelto en el asunto de lo que se llamaría religioso, Ajá. en Que esa te hambre, interesara tanto. Ajá. que me interesara tanto que me regaló una Biblia de Jerusalén. Ajá. La conservo aún Sí. y yo tendría algunos 7 años. Sí, sí. Pero para esa época yo creo que no había Biblias de niños como ahora. No había Biblias de Ajá. niños, yo estaba recibiendo una Biblia que estaba reservada para sacerdotes y para diáconos, siendo yo un niño. Y la coloca en mis manos y yo comienzo a estudiar aquellas escrituras y a interesarme. Un día yo llego a la clase de catecismo y la maestra se escandalizó cuando me vio con la Biblia en la mano. Y lo primero que me dijo fue, no puedes estudiarla solo, porque te puede llevar a error, tienes que hacerlo a través del sacerdote o a través del diácono. Y yo lo recibí, dije, está muy bien, pero continúo leyendo. ¿Y empezaste por Génesis? Empecé así aleatoriamente, pero Ajá. ciertamente comencé por Génesis, comencé a leer poco a poco e interesarme. Empecé a cultivar una vida espiritual dentro qué de ese interesante. entorno. Interesante porque la escuela elemental a la cual yo asistía estaba contigua a la iglesia, así que de Ajá. alguna forma cuando yo regresaba a pie, ya teniendo 7, 8, 9 años, pasaba por el altar, allí oraba a la manera en que yo había aprendido en ese momento y seguía para mi casa. En una ocasión tenía una amiga del alma que estaba en una crisis porque su mamá no había llegado y yo le dije, vente, vamos a orar para que tu mamá aparezca. O sea, que había ya unas Sí. inquietudes espirituales en aquel lugar. Sin embargo, yo crecí en un hogar también que fue muy violento. Y entiéndase que eso ocurre porque mi papá era alcohólico, Ay, pero alcohólico de los bien difíciles. sí. Y bebía hasta perder la conciencia. Así que quiero que escuches esto muy bien porque el Señor obra por senderos misteriosos y Amén. pudiera estar haciéndolo contigo hoy, donde quiera que te Sí. encuentras. Que muchos hombres buenos
se destruyen y destruyen a sus familias por esto del alcohol, que los transforma en otra persona, y yo creo que hasta el enemigo se mete y coge su pon para tratar de dañar a través Sí. de ellos. Así que de niño tuve unas carencias y por el otro lado unas situaciones muy difíciles, donde el alcohol llevó al maltrato, al descuido. Y ese impasse un día llegó a su máximo punto cuando mi papá llegó a la casa que ni siquiera podía manejar. Y la persona que lo trajo lo lanzó en la acera de frente. Y se fue y lo dejó tirado allí. Eso yo lo vi con mis ojos. Y él se levantó con una furia. Tú sabes, cuando una persona Sí. está atada, Sí. que tiene esos ojos de fuego. Y él se levantó con tal furia que comenzó a gritar, a golpear, tan pronto entró por la puerta de la casa y allí mismo siguió y se desplomó en la cama. Recuerdo vívidamente ese momento. Sí. Me cuenta mi papá que mientras dormía él sentía que el colchón lo aprisionaba Wow. y que le quitaba el aliento al punto de que él estaba sintiendo que se estaba muriendo. Y en ese momento escucho una voz que le dice, si sigues como vas, Wow, como Dios se vas a revela. morir e irremediablemente no vas a tener salvación. Era Mañana en la misericordia de mañana, Dios, ¿verdad? audible. A- Entonces eso aún- habla de la gracia de Dios. Ajá. O sea, cómo Dios puede acercarse en medio de la miseria. Sí. Y de ese nivel de desconexión que él tenía con las cosas de Dios. Tú sabes que yo he oído tantos testimonios parecidos como este, en términos de cómo Dios se revela a personas que no tienen ninguna relación con Él, que Dios me ha dado testimonio en mi espíritu, diciéndome, quiero que sepas que yo siempre lo intento, que yo siempre me acerco, que unos me hacen caso y otros no me hacen caso, pero nadie podría llegar al cielo o llegar ante el trono, al juicio, vamos a decir, y alegar que Dios nunca tuvo un acercamiento o le permitió tener algún tipo de experiencia que le diera testimonio que Él existe y que Él es un Dios de gracia y de bondad. Así es, Y mira, otro ejemplo es el de tu papá. así es. Pero interesante porque Wow. mientras él está recibiendo esa voz y la está escuchando y él sabe que no es que locura no es producto de su embriaguez, algo está pasando, está perdiendo el aliento, esa voz le está diciendo que tiene que hacer un cambio radical en su vida. Y le dice a la voz, en la mañana, cuando te levantes, vas a ir a donde tu amigo Francis. Francis Marrero era un hermano de la iglesia Discípulos de Cristo en Espinosa, Mira para allá. que vivía en Guarisco. Ajá. Y él recibió esa instrucción de que fuera donde Francis en la mañana, porque él le iba a hablar. Como le pasó a Cornelio, manda a buscar a Pedro, que él te va a decir lo que tienes que hacer. Y Wow. mi padre se levantó esa mañana, incrédulo, por supuesto, porque pensaba que era parte de Sí, toda esa borrachera y estaba con una resaca. Y el olor que todavía salía de la nicotina, una persona que fuma constantemente, expele un olor Sí, por la sí. piel y eso se satura en las sábanas en Sí. todos lados. Se levantó y se montó en el otro vehículo que tenía disponible porque el vehículo que usó el día anterior no sabía ni dónde estaba. ¿Dónde lo había dejado? Así de embriagado estaba. Y llegó a la casa de Francis. Para su sorpresa, Francis lo estaba esperando en el balcón de su casa. Wow. Que así como se le reveló a tu papá, se le reveló a Francis que él venía. Qué tremendo. Y Francis le dice, qué bueno que llegaste porque te estaba esperando. Y qué bueno que él hizo caso, porque él pudo no haber atendido a esa instrucción. Yo quiero que tú sepas que yo estuve como tú, porque ellos eran compañeros de andadas, Ajá. De huelga, como dicen en el mundo. de huelga, de chiringui, como decimos acá, ¿verdad? Yo quiero que tú sepas que yo estuve como tú estás hoy. Y el Señor se reveló a mi vida y me cambió. Y yo sé que Él puede hacer lo mismo contigo. Aleluya. Le presentó el plan de salvación. Un hombre que no tenía estudios. No escribía, apenas escribía. Wow, casi Apenas analfabeto. podía leer, Ujú. pero estaba lleno del poder de Dios. Aleluya. Y entonces ese es el obrar del Espíritu Santo en la vida. Ujú. Que el Espíritu hace posible las cosas que ante los ojos humanos no son posibles. Amén. Y lo ministró. Y puso su mano sobre él.
Él aceptó al Señor. Aceptó al Señor y cuando quitó su mano de él, no había rastro de alcohol ni de nicotina en su cuerpo. Wow, le dio un baño espiritual instantáneo, espiritual y físico, porque se le fue todo ese mal Entonces hemos olor. experimentado eso, que Wow. es el cambio de visión. Todo, Ajá. todo se ve colorido, todo se ve, la vida toma otros colores, otro aire. Qué precioso. Y mi padre ha llegado a casa con esa emoción, pues habían quienes tenían dudas, porque lo conocían de toda la vida, pero puedo decirte que en esa etapa de la vida, el Señor nos fue a buscar a casa. Wow. Uno pensaría que únicamente pasa Sí. en el culto evangelístico en la plaza, en otras modalidades que a veces uno tiene en el encuadre, pero pensar que Dios en su infinita misericordia te va a buscar. Aleluya. Y si eso no hubiese pasado, si un hombre de Dios como lo fue Francis, que quiso discernir el propósito de Dios y cumplirlo, no hubiese hecho No hubiese lo que obedecido, hizo, ajá. yo no estaría aquí. Wow, ¿qué edad tú tenías cuando eso pasó? Yo tenía 14 años. Ay, qué momento más especial, en la plena adolescencia. Yo Uno tenía 13, 14 años. Estaba en escuela Aleluya. intermedia. Y así fue que mi familia llegó a los pies del Señor. Tremendo. Ya el Señor venía trabajando, ¿no? Ajá. Pero entonces este movimiento implica que entonces una nueva realidad, un cambio en el paradigma familiar, una mejoría en la calidad de vida y el conocer al Señor ya más que del texto, más de lo que uno escucha de la práctica, de ver cómo Dios obra en medio de lo que puede ser absurdo. Amén. Y eso ha hecho que yo esté aquí hoy. Si eso no hubiese pasado, yo no estaría aquí. Sí, sí. Es que todas las decisiones que toman los anteriores repercuten sobre los que vienen después, en este caso los hijos, y empezaron a congregarse en Espinosa. En Espinosa, en Discípulos La de Cristo. Discípulos de Cristo en Espinosa, allí cercana a la iglesia en Espinosa Dorado, Vega ajá. Alta. Sí, de hecho, allí cuando comienzo a compartir con el grupo de jóvenes que entró en contacto contigo, cuando estaban en la iglesia en el casco urbano de Vega Alta. Ajá. Wow. Que desde allí nos comenzamos a relacionar y teníamos una sed del Señor. Yo fui parte de ese grupo de jóvenes porque se habla en nuestra denominación del avivamiento del 33. Hay uno en los 70, Sí. del cual tú formaste parte. Sí. Pero hubo un avivamiento a principios de los 90 del cual se habla muy poco y ocurrió entre la juventud, discípulos de Cristo. Así que estando yo allí, creciendo en la fe, en el 91 recibo el bautismo del Espíritu Santo junto a otros jóvenes de diferentes iglesias. Y eso definitivamente impulsó quien yo soy hoy. Sí. Si eso no hubiese ocurrido, tampoco, quizás, pienso yo que no estuviera donde el Señor me ha llevado, porque eso fue un pivote, fue un momento muy clave en mi vida. Ya saliendo de la escuela superior, entrando entonces a la parte universitaria y sintiendo ese llamado del Señor, que es un llamado que ciertamente es ministerial, pero que también involucra otros aspectos del ministerio al cual pues el Señor me ha llamado. Sí, porque todo no es predicar. El ministerio es tan amplio y hay tantas áreas de servicio para extender el reino, que todos no pueden ser boca. Y amo predicar, es una de las cosas que amo. Cuando uno yo sé que lo entiendes muy bien lo que te voy a decir, uno se siente como si se conectara a una corriente alterna de 240 voltios cuando está allí proclamando la palabra del Señor. Así que lo disfruto plenamente. Sin embargo, comencé a prepararme profesionalmente con unas dudas, porque yo comencé una carrera en licenciatura, o bachillerato, como decimos acá, en ingeniería electrónica, enfocándome en el área de comunicaciones. Y yo no entendía del todo eso. Si yo tenía ese fuego dentro de mí que me estaba llamando, pero que estaban ocurriendo otros eventos en la vida que me estaban llevando entonces a estudiar algo que yo consideraba en aquel momento opuesto a lo que era el llamado del Señor, que era toda el área de tecnología. De hecho, en mi mente toda esa área de tecnología era como que contraparte de lo que hubiese sido entonces el ministerio. Y tuve mis conflictos, ciertamente tuve mis conflictos. Es por el error de creerse que siempre que alguien tiene un ministerio es para ser pastor. ¿Sabes que eso me lo dijo mi hijo del medio? Que cuando niño, 6 o 7 veces en diferentes momentos, diferentes predicadores que ni siquiera sabían que era mi hijo, fueron a la iglesia y le decían, tú tienes llamado, Dios tiene un ministerio especial contigo. Bueno, una vez uno de los predicadores dijo, ese niño que está parado al lado del piano, pase acá y sus padres, por favor, que pasen. Y era mi hijo cuando era niño.
Entonces Crelly dejó el piano, vino con él y el predicador me dice, ¿y la madre? Y eso, yo. Entonces oró por él y lo ungió y dijo, Dios tiene un ministerio con este niño. La cosa es que él llegó adulto, estudió educación, después fue al seminario, se graduó, después estudió leyes, está trabajando y yo le digo, bueno, y todo aquello que Dios hablaba de ti, me dice, mami, yo estoy sirviendo a Dios, al mundo, a la gente, amando, ayudando a través de lo que hago. Si Dios quiere que haga otra cosa, ya me lo dirá. Tú sabes que él y yo estudiamos juntos. Sí, no Sí, sabía. nos conocemos, somos amigos, así que Ajá, estamos de otros lazos. pero estuvo interesante esa Sí. percepción de él del ministerio, que es la correcta. Todos tenemos llamado, propósito y oportunidades de servir en el reino y no tiene que ser desde la pastoral necesariamente, como alguna gente cree. Yo venía entonces a principios de los 90 con un poco de inquietud, pero a la vez también me sentía que como que estaba fraccionado en ese proceso de estudio. Y eso pasa también con la juventud cuando está comenzando a Sí. descubrirse vocacionalmente. Me está pasando con mi hija que está en segundo año de universidad. Sí. De momento comienza a decir, esto no me gusta tanto, no sé cómo vamos. Pues yo le digo, esto es descubrirlo en el paso a paso. Pues allí con esos conflictos yo continué estudiando hasta el punto que yo entendí que el Señor me había llamado a estar allí y que mis estudios eran una forma de servicio. Amén. Así que ahí ya ese conflicto interno de que me estaba yendo fuera de la voluntad del Señor porque estaba secularmente haciendo un estudio, una licenciatura en ingeniería electrónica, pues eso menguó un poco. Y ya saliendo, sí, bajo la ansiedad, porque es que me sentía hasta en desobediencia en un momento dado. Sí. Entonces, el discernir esa palabra del Señor, el tener gente que acompañe a uno, por eso es importante que con las generaciones emergentes tomemos espacios para acompañarles con nuestras vivencias, Amén, para poder servirles bien, el poder aconsejarle con el mejor consejo en medio de toda la ráfaga de cosas que vienen a nivel tecnológico, a nivel de redes, de ahora al 2030, cómo los acompañamos, cómo somos sus consejeros en medio de eso. Insisto en eso, tenemos que estar ahí y comprender el fenómeno de lo que está ocurriendo actualmente. De ahí entonces, apenas sin poder graduarme en una compañía de telecomunicaciones conocida en Puerto Rico, la cual me reservó los nombres, ¿verdad?, por asuntos de marca, me fue a buscar al colegio para que yo formara parte de esa innovación digital que estaba ocurriendo en las telecomunicaciones. No fue que yo me puse a buscar trabajo, yo no pude terminar ni siquiera el semestre. Wow. Porque ya me habían agarrado y me habían reclutado para poder trabajar con todas las tecnologías informáticas. Y de ahí el Señor pues, me ha dado el privilegio de poder estudiar una serie de tecnologías que van desde la fibra, el cobre, radios, integraciones tecnológicas, todas de avanzadas. O sea, que siempre he estado en ese punto de al frente mirando todos los avances tecnológicos en la medida en que siguen avanzando. Y de ahí, pues, continué entonces en este proceso del noviazgo, me casó con Kelmadi, que es hija de una de las visitas que tuviste recientemente, a Zaida. Hace par de semanas ella estuvo en el programa, Zaida Rivera. Zaida Rivera y también hija de quien en vida fuera pues reverendo Justino Pérez Ojeda, que también fue compañero tuyo del ministerio. Cierto. Y formamos una familia. Así que nos encontrábamos en ese proceso de familia y de seguir estudiando. Ella continuó estudiando por su lado. Yo comencé a trabajar el tema de administración de empresas a nivel de maestría, todo enfocado en tecnología. Y una vida muy fructífera a nivel profesional, a nivel secular, pero siempre con la inquietud espiritual de que el Señor me estaba llamando a algo más. Porque en este punto del camino, pues yo puedo decir que me considero bivocacional. Tengo el área ministerial, lo que es el ministerio desde la pastoral, pero también un área que implica todo lo que son las redes informáticas y que ambas partes forman parte de mi identidad. En esta ocasión, pues, sin fisura. Pero en ese proceso de descubrirlo, allí ya para el 2004, pues se nos da la bendición de poder gestar a nuestra primera hija. Nuestra primera hija se llamaba Saimaris. Sai de Saida, Mar de María y Is de Kelmadis. Así que lleno de expectativas, con todo un cuarto lleno ya de cosas, todas las cosas compradas y todo eso, pues tuvimos que enfrentarnos a la triste situación de que murió. ¿Ya nacida? No, antes de nacer, a meses de nacer. Fue una situación muy dura. Eso a mí Fue un aborto involuntario.
fue un aborto espontáneo. Ajá. Por una condición que no me gusta mucho el nombre, pero se llama cervix incompetente, que es que la cervix se va abriendo, rompe fuentes, Antes y de eso da tiempo. espacio a que puedan entrar microorganismos. Además de que, Wow. a pesar de que se había acostado y habían tratado de mantenerla viva, pues se terminó de abrir la cervix, hubo un prolapso del cordón umbilical que asfixió a la bebé. Así que tuvimos que lidiar con un luto no anticipado en el hospital y registrar a la niña, hacer toda la parte del sepelio. Fue una situación que nos rompió la vida porque se nos Sí. rompieron los Y sueños. era la primera. Ajá. Era nuestra primera hija. Y sentirse de momento desmoronado en el piso. Entender que cuando uno pierde su esposo, su esposa, pues le dicen viudo, viuda. Cuando uno pierde un papá o una mamá es huérfano. Ajá. Pero un papá o una mamá que pierden un bebé no tiene nombre. Sí, porque no se supone. Porque no es algo que Ese no es el debe orden. ocurrir. Así que ya para el 2004-2005 yo estaba roto. Wow. Roto. Eso causó un trauma muy grande. Uno jovencito, lleno de vida, de planes, de sueños. Y la Y- primera pedra es perder un hijo. Ay, Sí, no. así que uno nunca está listo para perder a un hijo. Sí, eso es así. Sin embargo, en medio de eso me encuentro necesitado de poder trabajar conmigo. Mi esposa y yo entonces iniciamos estudios en el Instituto Bíblico Juan Figueroa Unpierre en el diploma de acompañamiento familiar, porque necesitábamos trabajar Ajá. desde el interior con esa pérdida y cómo esa pérdida la transformábamos como una experiencia de vida que nos capacitaba para poder acompañar a otros. Exacto. Así que en ese asunto de pérdidas no puntuales, pues fue un área que comenzamos a estudiar, a reflexionar, no solamente desde la conducta, también desde la parte teológica. Ajá. Entonces, entender ahora más el sacrificio de Jesucristo. Exacto. Que yo, si hubiese podido evitar la muerte de mi hija, yo lo hubiese hecho. Sin embargo, Dios, en su Quiso infinita darlo. misericordia, que pudo haber evitado la muerte de Jesucristo en la cruz, no lo hizo. Sí. Y su Hijo muere por nuestros pecados, por nuestras culpas, para que tengamos vida eterna. Entonces, entender esa dimensión del sacrificio de Cristo en la cruz, Sí. desde la perspectiva de un papá Sí. que no hubiese querido perder a su hija y que estaba apegado a ella, cobra un valor. Cobra un valor de Sí. entender el valor del sacrificio en la cruz. Pues ahí nos seguimos preparando y trabajando con diferentes cosas. Un año después, ocurre el milagro entonces de tener a nuestra segunda hija, Gabriela qué Victoria, en bueno. el 2005, agosto 31 de 2005. Daniela. Gabriela. Gabriela Victoria. Gabriela Victoria. Ajá. Así que su segundo nombre tiene un significado, ¿verdad? Sí. Muy importante. Fue una victoria que Dios nos dio en medio de las condiciones de mi esposa, pues fue Sí que pudo muy haber ocurrido fuerte. lo mismo. Pero Pudo Dios haber la ocurrido lo mismo, entonces en ese sentido no me puede volver a pasar eso. Y ese desespero y de momento recordar la gracia de Dios, la misericordia de Dios y el sentido totalmente de total dependencia de Dios. De que hay cosas que pueden ocurrir, que son adversas, pero que dependemos totalmente de Dios y que Él es quien tiene la última palabra. Amén. Así que Gabriela nació, Aleluya. con muchos retos, pero nació. Y fue creciendo y dijimos, vamos a salir de los pañales rápido. Y nos pusimos en campaña A ver si para venía el otro próximo más. bebé y vamos a salir de esto una vez. Y resulta entonces que estábamos en una condición de esterilidad. Ajá. No podíamos concebir. Y estuvimos 10 años Wow. intentándolo. Y por ningún lado funcionaba. No funcionaba con médicos, no funcionaba con técnicas, no funcionaba con suplementos, no funcionaba con nada. No estaba de Dios. Y O no era pues el tiempo de no Dios. era el tiempo de Dios, pero estábamos en ese anhelo de poder completar a la familia, ser 4, habiendo ya pasado por esa pérdida. Y ahí es que entonces decimos, bueno, entre el aquí y el allá tenemos que seguirnos preparando. Así que mi esposa y yo nos enlistamos a continuar estudiando ya desde la perspectiva más religiosa, teológica. Ahí fue que conocimos a Crenley, Ajá. en el seminario. Y estudiamos juntos, ella y yo, una experiencia hermosa, nos fuimos formando teológicamente, fuimos afirmando nuestra fe. En medio de todo esto, pues en ocasiones se tiende a pensar que los estudios teológicos pueden desviar a uno de lo que es el propósito de Dios. En mi caso me afirmó. En lo que creo, en lo que sé, uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con algunas posturas teológicas, pero uno en el camino crece y Sí. uno se afirma en la fe.
Y todo depende de cómo uno llega a esos estudios teológicos. Porque yo, por ejemplo, llegué, como tú, ya con una experiencia sólida con el Señor y el bautismo del Espíritu Santo. Y uno tiene como la lámpara más encendida, como que está más claro en unas cosas que cuando vienen estos choques con algunas posturas teológicas, uno tiene más herramientas para manejarlo. Claro. Sin embargo, uno coexiste en esos espacios, y la palabra misma lo dice, que uno va reteniendo lo bueno en medio de todos los procesos de la vida. Pero seguíamos en el anhelo de poder gestar. Otro bebé no se daba, y no se daba, y no se daba. Culminamos en el 2014, entonces esa primera fase de estudio, nos graduamos y decíamos, bueno, pues Señor, no estaba en ti. Tiramos la toalla. Ajá, Literalmente, lo estoy diciendo con mucha honestidad, con mucha franqueza. Hay momentos donde uno dice, Señor, no doy más. Sí. Lo suelto. Si Y no ahí está es en que ti, Dios obra. no está en Sí. ti. Interesante porque la niña que nació 10 años antes, o sea, o algunos 9 años antes, continuaba orando porque ella quería tener un hermanito. Ajá. Y ella dio un listado completo de peticiones delante del Señor. Le decía al Señor, yo no quiero ser la única hija, yo quiero tener un hermanito. Y ella oró con fe, cuando papá y mamá ya habían soltado. Y un día, pues yo estoy en la cocina, estoy fregando, y siento un jaleo. Ahora te admiro más, también friegas. Además de todo lo que claro, haces. claro. Qué bueno. No, en donde ensucian 2, Ajá. limpian 2. Amén. Y donde ensucian 4, limpian 4. Sí, tú eres un hombre brillante, yo lo sabía. Pues yo estaba trabajando todos los trastes, lavado, y siento como un jaleo. Yo decía, yo me siento así como empachado, como cuando uno tiene algo de cae mal o que uno Sí, como siente el indigestado. estómago revolcado. Y mi esposa llega donde mí. Hay un asunto de afinidad también en la pareja que yo sé que tú lo entiendes bien, porque Crenley y tú pues son la super pareja que uno mira y sabe que son gente genuina en esa relación. Gloria a Dios. Se acerca a mí y me dice, papá, estoy atrasada por 3 semanas. Y tú Y yo empachado. Y empachado. Y yo digo, bueno, pues déjame terminar esto, déjame buscar un set de pruebas, vamos a verificar. Y llegué con él, nos encerramos en el baño los dos a la prueba y todo eso, y de momento cuando dio positivo fue como un baño de agua fría. Sí. Porque ya uno lo había Ya habían abandonado, ya uno había desistido dicho, no voy. ¿Y ahora qué hacemos? Pues, Lo mismo lo que que el la primera Señor ha vez. puesto en nuestras manos, seguir hacia adelante. Así que de ahí nació Jesús Gabriel. Qué bueno. Jesús Gabriel. El hermano añorado, con 10 años de diferencia uno de Sí. otro, es bien retante porque a pesar de que son generación Z, son unos perfiles totalmente distintos. Sí. Y es un niño con coeficiente de genio, así que también eso supone otros retos, ¿verdad? No me imagino quién salió. A su madre. No, en todo caso los dos. Salió a su madre. Bueno, esa bendición del Señor, Ay, sí. que llega Las sorpresas que Dios da. en su tiempo. Sí. Y uno dice, yo ahora me voy a convertir en un papabuelo, a los 40 voy a tener un bebé. ¿Qué va a ser? Nah, ha sido una bendición bien grande. Fue todo lo contrario, se pudieron disfrutar a saciedad la primera y luego viene para también ya con la otra madurita disfrutarlo a saciedad. Interesante desde los perfiles de familia que ambos se criaron como hijos únicos, porque ella vino a tener 10 años cuando llega él, así que cuando él nace, para él, ella es una adulta. Exacto, no es así competencia. que tienen unos perfiles de hijos únicos y es interesante esa dinámica que se da, pero una bendición grandísima el poder tener esta familia, ¿verdad? Qué que el Señor bueno. nos ¿Ya ha tiene el nene permitido cuánto? fundar. 8 años. 8 años, wow. 8 años. 8 y 18. 8 y 18, Wow, eso es así, con su reto Ajá. y exquisiteces cada una de las edades. Sí, sí. Y siempre hemos sido gente de familia, gente dada a todo este tema de la familia, en los retos posmodernos que nos ha tocado vivir. Y es ahí entonces que me engancho en 2016 a culminar entonces una segunda maestría en el seminario, que es la de Divinidad. Y ya la de Divinidad pues va más enfocada al ministerio pastoral. Exacto. Y decidí entrar ahí, pero iba entonces integrando lo que soy, porque es un asunto de identidad. Cuando uno integra la identidad, uno descubre que Dios acoge a uno en esa identidad. Dios me está hablando.
en ¿En esa serio? identidad, en esa identidad de que soy tecnólogo por un lado, dado a los diseños, a la ingeniería, a toda esta área informática sumamente avanzada y compleja, que son ciencias duras, Sí. y por el otro lado agarrar el quehacer teológico, responsable, el uno poder visitar los textos bíblicos con otra visión, entendiendo los contextos, entendiendo todo el aparato de interpretación, toda la parte de entregar esa información, y además de uno pues mejorar como predicador, como acompañante de personas en crisis. Te estaba comentando de camino Sí. acá, ¿verdad? Que estaba trabajando con una persona con deseos suicidas, y por eso fue que llegué tarde. Porque el Señor de momento pone gente frente a uno y Sí. uno tiene esa Ese esa letrerito. etiqueta que dice cuéntame tu historia. Y entonces por el otro lado toda esta complejidad tecnológica y entender hacia dónde va el mundo en esos términos y decir cómo yo voy integrando esto y vamos sirviendo dentro del ámbito de la iglesia. Así que desde ya temprano en el 2007, pues nace todo eso que se llama Teotecnología, que por ahí está la página, Ajá. y empezar a producir materiales audiovisuales para asistir en las congregaciones, en las iglesias, en los laicos, en la pastoral, en todos estos cambios tecnológicos que estaban ocurriendo, que explotaron en el 2020. Sí, Ya en la veníamos desde el pandemia. 2011 con una palabra que era Wow. profética en términos de lo que iba a ocurrir en el 2020. Y Qué cuando bien. cae el 2020, eso se cumplió. Sí. Se Qué bueno, cumplió. ¿verdad? Que Dios se adelanta a preparar gente para el ministerio en ese Así que en En ese ese tiempo tipo, de ¿ah? pandemia, ese tiempo del lockdown, tuve el Wow. privilegio de poder, aunque eran 14 horas al día, 7 días a la semana, por Wow. muchos meses, producir medios en diferentes aspectos de la iglesia, desde la iglesia central, la iglesia local, asistiendo por diferentes tipos de adiestramientos instruccionales a las iglesias para que pudieran echar mano de los elementos tecnológicos y Wow. usarlos con un propósito de Dios, porque pensamos en las tecnologías como algo que es aparte del ser humano. Las tecnologías vienen como producto de los materiales encontrados en la creación, así que son un acto Exacto. co-creativo. Sí. Le das forma a los elementos encontrados en la creación para servir a las necesidades de las personas. Así que entender eso y que un aparato tecnológico, en vez de decir que es bueno o malo, no atribuirle un juicio valorativo, Exacto. decir que simplemente son instrumentos Sí. que con el discernimiento en el Espíritu Santo podemos utilizar para bendición de las personas a las que estamos llegando. ¿Cómo está pasando aquí? Que tenemos Exacto. toda esta serie de cámaras avanzadas, jóvenes que están allá en la cabina con los que compartí, que estoy Exacto. feliz de haber compartido con ellos, Qué estaba bueno. viendo y aprendiendo de ellos. Entonces, ¿cómo uno integra esto con un sentido de misión para alcanzar Amén. a aquellas personas que necesitan una palabra, como en esta hora lo estamos haciendo, que no sospechamos todo lo que Dios va a hacer en medio de esto? Sí. Amén. Pero ahí, entonces, integrar, el ver cómo desde el aspecto ministerial, todo este aspecto de la informática va hilvanándose en el ministerio, haciéndolo aún más complejo, y que lo va a convertir en aún más complejo de aquí al 2030, Ay, Dios mío. porque todo está basándose en automatización, en inteligencia Y a las artificial, millas. en aumentos en ancho de banda, y eso todo requiere transparencia. Y cuando digo transparencia es que necesitamos ver nuestros postulados teológicos, ver a nivel de la ética cristiana, no solamente la ética como una disciplina, es la ética cristiana. ¿Qué Cristo haría hoy en este medio donde vamos a tener otro avance tecnológico sin precedentes y que nos está llevando a un reto aún mayor para la iglesia y a las generaciones que estamos acompañando? Y ahí estoy ahora preparándome, Wow. porque entonces comencé un doctorado en ministerio, enfocado en ministerios digitales, a la vez que estoy haciendo una certificación en inteligencia artificial. ¿Tú ves por qué uno- yo no dije toda tu preparación cuando te presenté? Porque yo no entiendo nada de eso. Porque yo no puedo hablar de algo si no lo conozco. No, exacto. Entonces, una de las cosas que me caracteriza es que yo digo, si es para allá, pues vamos a entrarnos, nos metemos en la entraña de esa bestia. Y si encontramos alguna virtud, y si encontramos algo que puede ser útil en medio de las 3 áreas que a mí me preocupan más desde el punto de vista ministerial, que es la proclamación, o sea, la predicación. Sí. ¿Cómo eso incide en la predicación? ¿Cómo eso incide en la educación cristiana? Que sea formativa, que Sí. sea integral. Y cómo eso incide en la manera en que acompañamos a la gente que estamos acompañando. Porque ya no se da tanto. Yo sé que, al final de tu pastoral te estabas encontrando con que tenías visita en la oficina, pero en ocasiones tenías que montarte en tu carro, en tu vehículo, Sí. ir a una cafetería o mientras iba de camino
te iban en una llamada o en un mensaje Así de es. texto. O sea, que trae retos y trae oportunidades al ministerio pastoral. Entonces, esto va a ser aún más intenso, Sí, sí. porque todo está transcurriendo en una Entrelazado. integración, y quizás lo que voy a decir ahora suena hasta absurdo, pero va en la integración hacia el ser humano. O sea, que ya son elementos tecnológicos que uno manipula desde la parte biológica. Y entonces el teléfono móvil, como lo conocemos hoy, se va a convertir en el teléfono aquel de rueditas que usábamos en los 80. Wow. Entonces, es un avance tecnológico sin precedentes y trae entonces tensiones dentro de la iglesia, dentro de el añorar y regresar a los años 80 cuando era 100% presencial. Pero eso no va a ocurrir. La iglesia hoy es híbrida. Cuando digo híbrida, entiéndase que es digital, presencial. Algunas van a tener un 20% digital, otro 80% presencial, 50-50. Eso en algún grado u otro, dependiendo del perfil denominacional y dependiendo del lugar en donde esté, pues se va a dar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo seguimos siendo iglesia en todo este reto que tenemos delante? Sí. Y cómo entonces procuramos ser instrumentos de bendición en todo esto que está ocurriendo, sin ignorar que ese medio de información masiva tiene unos valores a los cuales tenemos que estar atentos. O sea, qué tremendo ministerio, más allá de la pastoral, para estos tiempos que estamos viviendo, que Dios te preparará en todo eso, porque Él necesita gente en el reino que le dé el uso correcto a todos esos recursos que se están generando para el beneficio de la iglesia y de la extensión del reino. Y eso me llevó entonces a innovar. Innovar, que en el 2014, cuando hoy en día es un podcast, es algo común y corriente. Antes no. En el 2014 yo me encontraba produciendo podcast. Qué tremendo. Que era sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas, que se llamaba Teo Bytes, o sea, Teo Bytes de unidades de información. Y tuve la bendición de poder entrevistar muchas personas dentro del ámbito educativo, teológico, social, dirigiéndome hacia lo que pasó el 2020 y de alguna manera pues teniendo una palabra profética hacia ese momento. Y eso es lo que me está pasando ahora. Mi cabeza está puesta en el 2030. Entonces me estoy preparando para eso porque sé que hace falta gente dentro del seno de la iglesia que pueda tener una voz profética. Porque imagínate que tú fueras un viejito con todo ese conocimiento, ya estabas a punto de salir de la participación. Como crecí en un hogar tecnológico, siendo mi papá ingeniero electricista, mi abuelo era albañil, o sea, yo crecí con destornilladores en la mano. A mí, yo cuando nací, que salí del vientre de mi madre, me pusieron un destornillador en la mano, así que crecí en un ambiente Esa fue la maraquita de bebé. Esa era mi maraquita de bebé. Lo cierto es que mi preocupación ahora mismo es cómo está avanzando de una manera tan veloz todo este cambio tecnológico y el desfase. El entender el fenómeno y más allá de demonizarlo. Exacto. Es usarlo como lo hizo Gigi en algún momento, que aquello que era la cajita del diablo se convirtió en una caja de bendición porque lo transformó en una catapulta para un ministerio sin precedentes como estamos hoy aquí. Amén. O sea, esto no habría ocurrido si Gigi no hubiese discernido la tecnología en los 70. Así es. Entonces, ¿cómo hoy estamos en ese mismo punto, que es un pivote, que necesita que podamos discernir lo que está pasando para catapultarnos a donde el Señor nos quiere llevar? En medio de la desestabilización de la identidad, en medio de la manipulación de los deseos, en medio de la cultura del consumismo, en la cultura de la celebridad, todos esos elementos están presentes como valores de los sistemas de información. Y si nosotros nos dejamos cegar por esos valores negativos, nos perdemos la oportunidad de poder discernir eso en favor del reino de Dios y en favor de las generaciones emergentes, que es una de las cosas que me ocupa al día de hoy. Sí, esos hijos y nietos nuestros que tienen que heredar, ¿sabes? Recibir este legado ya montado con gente como tú que está preparada en eso. Chuyito, y en 3 minutos, ¿cómo tú quieres cerrar? Que yo sé que puedes hablar mucho más, pero el tiempo ha avanzado muchísimo. Pues mire, si usted mira la lectura de Lucas 5, va a encontrar la pesca milagrosa. Sí. Cristo está aprisionado a la orilla de un mar, o sea, de un cuerpo de agua. Y como podrán entender, si miran la lectura, si uno mira la topología o la topografía del área, él estaba con mucha gente alrededor de él y estaba atestado. No hay manera de que uno pueda hablar
claramente con tanta gente encima, Ujú. porque básicamente pasa esto, Sí, entonces sí. no me pueden escuchar allá. Y ante esa situación y la necesidad, Cristo tomó un pedazo de tecnología que tenía a la mano, que era la barca. Ajá, la barca de Pedro. Porque la barca está hecha de materiales encontrados en la creación. Hay personas y hay herramientas involucradas. Ese es el sentido de tecnología, eso define la tecnología. Qué bien. Así que se montó en un elemento tecnológico y lo usó de una manera insospechada. Se la llevó a medio campo y usó la concavidad de las montañas para poder proyectar su voz y llegar a cientos y cientos y cientos de personas. Wow. Le da la instrucción a quien está con él, es boga mar adentro y tira la red. Entonces quiero aventurarme aquí a hacer una interpretación tecnológica de ese texto. Al día de hoy, la red o las redes o la internet se ve como un mar inmenso. Y fíjese cómo en el mandato de tira la red hay incredulidad. ¿Ves? Sí. ¿Cómo va a ser si en este momento del día nosotros hemos pescado, hemos hecho esto muchas veces? Este no es el momento de tirarlo, pero en tu nombre lo haré. ¿Y qué dice el texto que pasó cuando tiró la red? Que casi se rompían de tanto que pescaron. Y entonces en esa interpretación del día de hoy, ¿a dónde Dios nos está invitando a montarnos? Ajá. ¿A dónde Dios nos está invitando a bogar mar adentro? Y pienso yo que desde esa lectura tecnológica, tirar la red a las redes. Ajá. En eso que no entendemos del todo, en eso que podemos decir, pero ¿por qué para allá, Señor? Pues pienso que Dios nos está llamando a formar parte de esos espacios donde está la juventud. Sí. Y bendecirle, servirle, acompañarle en amor. Entendiendo el fenómeno informático, pero a la vez entendiendo que el Espíritu Santo es quien nos dirige a hacer lo que hacemos en esa misión de Dios. Así que con eso quisiera cerrar, que piensen en la misión de Dios en el tiempo presente, de camino al 2030, donde muchos cambios van a ocurrir y son cambios sin precedentes, que nos van a impactar como iglesia, que nos van a impactar como familia. ¿Cómo nos mantenemos firmes en la fe? ¿Cómo nos mantenemos con el foco puesto en Cristo, quien está en la barca? Y allí hacer lo que el Señor nos mande a hacer, porque va a haber milagros. Aleluya. Hay incertidumbre, pero va a haber milagros. Sí. Dios nos va a sorprender una vez más. Así es. Y todo está al servicio del reino. O sea, el enemigo trata, como con la música, de llevársela para el otro lado, pero la música sigue siendo de Dios y siendo utilizada para gloria de Él. Y todo este desarrollo tecnológico no es del diablo, es de Dios, todo es de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. Hay que discernirlo. Sí. Y hay que usarlo de la manera correcta, Así es. al servicio del reino y para beneficio de las nuevas generaciones que están alambradas de otra manera. Que así nos ayude, Señor. Sí, claro que sí. Ay, Chuyito, muchas gracias. Mi privilegio. Wow. La verdad es que no me imaginaba todos estos diferentes elementos de tu testimonio y me gozo de cómo Dios te ha guiado, ha bendecido tu familia, te ha traído hasta aquí y largo camino te resta. Así es. Y vamos de camino a lo que el Señor ahora, en medio de esta transición, Sí. nos tiene. Es Porque como dice- vamos caminando hacia un nuevo lugar. No sabemos a dónde vamos, pero como así lo hizo aquel pescador, obedezco el llamado. Me muevo a aguas profundas y tiro la red en su nombre. Amén. Y como dice la palabra, Ebenezer, hasta aquí te ha ayudado el Señor, es más glorioso lo que está por delante. Amén. Aleluya. Que así sea. Pues gracias otra vez, Dios te bendiga y estaremos orando por ti Gracias. para que se cumpla el propósito de Dios en todo esto. Aleluya. Y al público les invitamos en medio de este cántico breve que vamos a tener, a hacer esa llamada especial si necesitas la oración, si quieres hacer alguna petición, para incluirte en la oración final. Adelante. Que canten los niños. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. ¿Cómo dice? Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad.
cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Sí, Señor. Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. ¡Qué felicidad! Navidad, qué felicidad. Cuando Cristo vino a mi ser, puso paz en mi corazón. Ya no hay llanto ni más dolor, qué linda es la Navidad. Cristo lo cambia todo. Puso paz en mi corazón. Ya no hay llanto ni más dolor. Qué linda es la Navidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Las mejores navidades se pasan en Puerto Rico. Ese rey que nació en Belén es el rey que yo le sirvo. Este rey que nació en Belén es el rey que yo le sirvo. Y si tú le quieres servir, únete a cantar conmigo. Y si tú le quieres servir, únete a cantar conmigo. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. De Cristo es la Navidad. Del mundo los desengaños. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Él te ha dado paz. Él te ha dado paz. La paz del Señor. Él te ha dado paz. Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en la Dios quiere que tengas una Navidad feliz, sí, pero es a través de Cristo. El único que puede salvar, el que nació para hacerlo y el que nos va a traer la verdadera vida y la verdadera paz. Escuchando al reverendo Jesús Rodríguez, alias Chuito, me recordaba de este pasaje de Miqueas 5 que brevemente leo, donde se da la profecía del nacimiento de Jesús. Yo conocí a Chuito siendo adolescente y no me imaginaba que se iba a convertir en el siervo de Dios que se convirtió y en el hombre capacitado y diestro que se convirtió. Y por eso me recordó la aldea de Belén, que era pequeña en lo que se convirtió. Dice en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que me será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Es una profecía de Jesús, de su nacimiento y de desarrollo de su vida y propósito. Tú no te imaginas lo que Dios tiene para ti. ¿En qué Dios quiere convertirte? Pero ciertamente Dios tiene propósito con todo el mundo. No es que unos tienen un propósito y otros no, no. Todo niño nace con un propósito. Jesús con el propósito de ser el Salvador de la humanidad. Jesús Rodríguez con el propósito de ser parte de ese equipo de hombres jóvenes que ayuden a las generaciones que vienen detrás a usar la tecnología
al servicio del reino de Dios. Y tú tienes que descubrir para qué estás aquí. Y tus hijos, cultívalos de tal manera que cumplan su propósito. Y usa la Navidad para proclamar eso. Que Dios nos creó, nos amó, nos envió un Salvador y quiere caminar junto a nosotros de la mano de Jesús y darnos el cumplimiento de un propósito que puede ser de grande bendición, aunque nos creamos pequeños e inadecuados, no solo para nosotros y nuestra familia, sino para toda la humanidad. Jesús es la razón de la Navidad. Jesús es el motivo de la celebración. Él es el Emanuel, el Dios con nosotros, el que salva, el que es nuestra paz. Utiliza esta Navidad para buscarle, conocerle, llenarte de Él y descubrir que la vida es más que todo esto que tenemos alrededor. Y que la salvación es algo incalculablemente glorioso y eterno, que Dios trajo esa primera Navidad para tu beneficio y el de los demás. Amén. Oremos. Padre amantísimo, te doy tantas gracias por este programa, por esta Navidad, por este público y por todas las peticiones y situaciones que se están poniendo delante de ti, porque tú todas las ves, las conoces y las utilizarás para tu gloria, si también así nosotros te lo permitimos. Te entregamos todo, nos rendimos a ti, confiamos en que tú lo tomas, en que en tu amor y en tu poder lo transformarás para beneficio nuestro y de muchos, y que tú, si así te lo permitimos, nos permitirás tener una Navidad donde el regalo de los regalos, que es Jesucristo, nos colme, nos llene, nos sacie, nos guíe y se convierta en nuestro Señor para el nuevo año que se avecina. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a disfrutar todo lo que tú preparaste para nosotros y ayúdanos a estar enfocados en ti a través de Cristo. Gracias porque un día nació, pero también porque un día se entregó por nosotros y porque un día también vendrá para llevarnos con Él en gloria. Gracias. En el nombre de Él, de Jesucristo el Señor, oramos con fe y acción de gracias. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz Navidad y que tengan muy buenas noches. Si hay algo digno de alabanza, en todo lo verdadero, En esto pensar, sin pensar, en su amor sin medida.